Saludos cordiales. He titulado esta conversación Educación Universitaria Remota como un paradigma en América Latina, partiendo del hecho de que la educación vive una crisis que se agravó con la pandemia, por lo que requiere ser repensada a partir de la experiencia que hemos vivido durante el año 2020. Asumo la educación remota como un paradigma, partiendo del hecho que la transcomplejidad como actitud frente a la vida es una nueva cosmovisión de complementariedad que asume ideas nuevas, inéditas y las clásicas como una vía de abordar la realidad. Un transparadigma se reconoce entonces como un nuevo campo epistemológico, un más allá de, que genera otro territorio, que implica un cambio de perspectiva del sujeto, preguntas distintas, diferentes racionalidades. De ahí que la educación remota como transparadigma plantea una posibilidad innovativa, inventiva, autotransformativa de futuros múltiples, en contraposición al espacio de la experiencia actual. La educación remota es aquella que se realiza totalmente en casa, apoyada tanto en tecnologías nuevas, Moodle, Classroom, WhatsApp, teléfono inteligente y redes sociales en general, entre otros, como las tecnologías tradicionales como la radio y la televisión. De acuerdo a la UNESCO 2020, es un conjunto de medidas sectoriales para continuar de manera remota en el hogar el proceso educativo orientado por un currículo tradicional oficial y que esto es producto de la crisis que originó la pandemia. Evidentemente mi postura es una postura optimista en contraposición a aquellos que piensan que después de la pandemia todo va a seguir igual y que coincide con la cita de PLAC 2020 que señala que la COVID-19 no detuvo la inercia escolar, solo la sacó de la escuela y la puso en la casa, pero tampoco detuvo una de sus funciones centrales, dar esperanza de un mejor futuro. Evidentemente mi actitud tiene que ver con la institución donde me desempeño, la Universidad Bicentenaria de Aragua, a la cual yo me incorporé en el año 2001 y ya había una primera experiencia de educación a distancia. Lo que quiere señalar que ha pasado más de 20 años y evidentemente ha evolucionado al punto que yo planteo que ha pasado por 4 etapas, estando en los actuales momentos en una de las más evolucionadas, donde se plantean estrategias innovadoras, pero que indudablemente siguen manteniendo algunas dificultades, como lo es, a mi juicio, la evaluación bastante rígida. Precisamente esta experiencia de la Universidad Bicentenaria de Aragua permitió que frente a la pandemia no hubiese tanta improvisación por cuanto ya veníamos trabajando prácticamente todos los programas en vía online y por supuesto sí había actividad presencial que necesariamente tuvo que ser trasladada a la vía online. Desde este punto de vista, sabemos que las tecnologías de información y comunicación por sí solas no tienen una función innovadora, que requiere de estrategias apoyadas en tecnología que vayan un poco más allá, que implica un ejercicio intelectual de reflexión, de acción permanente. Y evidentemente eso implica unas nuevas formas de docencia y por supuesto unas nuevas formas de aprender. Veamos algunas experiencias de qué pasó en América Latina durante la pandemia. Di Gropello del Banco Mundial en el 2020 señala 4 ejemplos, entre los cuales mencionan Chile, Colombia, México y Uruguay, que partieron de desarrollos previos y que sin embargo tuvieron que utilizar estrategias tradicionales como la radio y la televisión. Por su parte, Cobo y colaboradores en el 2020 plantea una experiencia de 10 países que participaron en una consulta y que manifiestan modos innovadores y flexibles como asumieron la pandemia. Entre ellos, un repositorio nacional de recursos digitales, materiales de aprendizaje para los estudiantes sin conexión a Internet y el uso de estrategias, vamos a decir, novedosas como el WhatsApp, el teléfono inteligente y las redes sociales. Estos países fueron Uruguay, Salvador, República Dominicana, Perú,
Paraguay, Nicaragua, Costa Rica y Colombia. Anterior a la pandemia, Severín 2017 señala que en América Latina hay currículos muy sobrecargados que hacen difícil establecer jerarquías y prioridades. Y entonces nos encontramos que en estas exploraciones que yo hice, Venezuela no aparece. Y entonces veamos algunas condiciones de Venezuela, que ocupa el puesto 175 en el ranking de conectividad de 176 países, donde su cobertura de Internet para el año 2018 era de 62%, lo que nos imaginamos que para el año 2021 evidentemente es mucho más alta. Es clásico la desactualización de equipos y el hecho de que los ordenadores, tabletas y teléfonos y otro material son importados y con un alto costo. Para completar este panorama, García 2020 señala 3 brechas digitales para América Latina. En cuanto a las dificultades para el acceso a la tecnología, los computadores y teléfonos móviles con alta gama y principalmente la inadecuada conexión a Internet. La segunda es en cuanto al uso de los aparatos, donde varios integrantes de la familia necesitan utilizarlo, incluso para fines no educativos. Y la tercera, evidente, la falta de competencias para utilizar las herramientas digitales de los docentes. No es extraño entonces que se levanten resistencias motivadas en las naturales tendencias a conservar lo existente o en el igualmente incomprensible temor a lo nuevo y lo desconocido. Frente a esta realidad se viene hablando de la necesidad de un modelo de hibridación que integra lo virtual con lo presencial y que yo he denominado hacia un transparadigma educativo remoto, que considere las necesidades y características del estudiante, un docente en diálogo siempre con la realidad y los actores del proceso educativo, con recursos para el aprendizaje diversos que consideren las redes sociales, experiencias flexibles y colaborativas, un currículo con un mínimo comunes y estrategias basadas en proyectos y por supuesto con una evaluación flexible y variada y con un liderazgo que confíe en los docentes que como profesionales tomarán las mejores decisiones. Esto implica libertad, confianza y reconocimiento justo para los docentes. Este planteamiento que hago no es del todo original, puesto que en la Universidad Bicentenaria de Aragua desde el 2022, es decir, en plena pandemia, empezamos a utilizar la metodología de aprendizaje basado en proyectos, los ABP, y que coincide casualmente con una cita de Díaz Barriga 2020 que señala que la pandemia constituye un momento singular para impulsar el trabajo por proyectos. Quizás no se cumpla con todas las tareas previstas en el currículo formal, pero seguramente se impulsarán aprendizajes significativos. Esperemos pues entonces que este conversatorio sirva de ánimo y de motivación para plantear algunas posibilidades de transformación de nuestra educación universitaria latinoamericana y particularmente venezolana. Buenas tardes.